Puede ser que alguna vez hayas sentido como que algo no encaja dentro de ti, que tal vez rezas, pero tu mente está dispersa, que quizás entrenas duro, pero cuando llega la noche tu alma se siente vacía, o puede que tengas una fe sólida, pero un cuerpo y una mente agotados, desconectados totalmente de la misión para la que fuiste creado. Vivimos actualmente en una época donde el hombre está fragmentado. Y de eso hablamos hoy. Sean bienvenidos, caballeros, colegas, compadres, señoritas. Bienvenido, querido escucha, que nos acompañas en otro martes más de Templarios Digitales. Te saluda tu servidor de siempre, Edwin Vargas, en compañía de nuestro estimado Alejandro Torres. Bienvenido, Alejandro. ¿Qué tal, mi hermano? Gracias, hermano, por darme la bienvenida. Nuevamente aquí grabando un episodio que espero que sea de provecho para nuestra audiencia y para nosotros también. Así es, mi hermano. Hoy hablamos del hombre dividido, fragmentado. No como la película, ¿viste? Que tiene como 28 personalidades el man, sino un hombre que divide su vida en compartimientos, vamos a decirlo, ¿no? Lo espiritual por un lado, lo profesional por otro, lo corporal en un rincón olvidado o en un gimnasio donde intenta compensar con músculos lo que falta de propósito, ¿no? Un hombre contemporáneo que se ha roto en pedazos y que ni siquiera se da cuenta. Me gustaría no enfocarlo en este sentido porque también me he dado cuenta que hay muchas personas, has escuchado hablar de este club de las 5 a.m., ¿viste? ¿Alguna No, vez has no, escuchado mencionar eso? ¿No? Son personas que comienzan su día con una lista de actividades ya prehechas, como que tienen todo seteado, ¿viste? Ya llegando hasta el punto en que muchas veces pareciera como que se enfoca todo en la productividad y dejando a un lado la humanidad o la espiritualidad de las personas, aunque también estas personas del club de las 5 a.m. se levantan temprano a rezar o meditar. Pero me da la sensación de que estamos queriendo como llenar cupos de todo, ¿viste? Pero no integrar al hombre. No sé vos, pero a mí me da esa sensación el día de hoy. yo lo que veo particularmente es que aquí hay dos cosas. La primera es una mezcla de ignorancia, ya sea consciente o inconsciente, y la otra es extremos, extremos donde si se parte de la primer premisa, que es la ignorancia, eso lleva también al extremo. Voy a poner ejemplos concretos, gente muy espiritual, pero que descuida su cuerpo, o gente muy activa físicamente que descuida su espíritu, o gente muy activa físicamente, muy espiritual, pero descuida su formación intelectual, o gente que pasa horas estudiando y descuida su actividad física y su actividad y su parte espiritual, por decirlo así. ¿Y por qué yo mencioné ignorancia? Porque como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el apartado 365. La unidad del alma y del cuerpo es tan íntima que hay que considerar el alma como la forma del cuerpo. Y no sé si te has puesto a pensar que a veces nuestro cuerpo refleja el estado de nuestra alma. Algunos filósofos, Platón era uno de los que decía, él creía que el ojo realmente tenía un fuego que de alguna forma transmitía lo que había dentro. Claro que él hablaba en un sentido metafórico y podemos decir que hasta metafísico, porque Platón era más idealista que Aristóteles. Entonces podemos plantearlo, pero Aristóteles también, él decía, bueno, somos lo que hacemos con hábitos repetidos, o sea, nuestros hábitos nos definen como persona, como ser. Entonces, si partimos desde ese punto de vista, hay una ignorancia consciente de que nosotros somos tripartitos. Somos cuerpo, somos alma, somos espíritu. Descuidar cualquiera de estas cosas nos va a afectar negativamente. Sobre todo, un gran ejemplo, aquí en Brasil hay mucha gente que para cuando viene el verano, sobre todo en Río de Janeiro, quieren ir al gimnasio para ponerse bien friendly, como decimos nosotros, ¿no? Para ponerse bien, bien. Y en las Mamado, playas, musculoso. mamadísimos, se ponen al estilo Saitama, etcétera. Pero casualmente Brasil es uno de los países con mayor índice de depresión. ¿Por qué será? Me explico. O nosotros, por ejemplo, o sea, vos ya tuviste tu etapa de gordo, yo ya tuve mi etapa de gordo, o sea, y rezábamos el rosario, íbamos a misa, pero algo no estaba bien. ¿Qué Así pensás es. Y es que me parece a mí, Alejandro, la verdad de las cosas que como que, bueno, ¿has visto esos triángulos isósceles de casualidad alguna Ujú. vez? Que son los que No, tienen que estar, no, corregime si estoy equivocado, creo que es el equilátero, el que es uniforme. El equilátero es el isósceles uniforme.
El Es el que isósceles tiene, no es uniforme. sino que tiene dos lados que son mucho más largos que la base. Es decir, son dos lados balanceados hacia un extremo y otros dos ángulos ampliamente abiertos. Y es que a veces pues puede parecernos que el cuerpo es lo más importante, ¿no? En alguna época de la vida, o la mente es lo más importante en otra época de la vida, o el alma es lo más importante en una época de la vida. Pasa muy seguido, creo yo, y esto por eso creo yo que es importante tratar este tema, que cuando estamos en el proceso de conversión, creemos que rezar o el cultivar el alma es todo, ¿no? Y yo diría, sí, creo yo, estoy convencido que la parte espiritual de las tres, si yo tuviera que darle prioridad a una, sería la parte espiritual. Pero ¿qué hace un hombre que no es capaz de estar arrollado una hora del Santísimo porque su cuerpo no se lo permite, ¿no? Es decir, que su cuerpo se empieza a fatigar por el hecho de estar arrodillado frente al Santísimo, pero su cuerpo no lo deja orar por esa fatiga. Es decir, trunca su crecimiento espiritual porque su cuerpo no está apto para ni siquiera estar ahí. Y hay muchos hombres que estando sentados o de pie se cansan. O sea, ese punto es increíble, ¿no? Y luego viene como ni tampoco la mente está apta, está cultivada, sino que solamente se ha buscado la parte espiritual, estando dentro de la misma adoración, aparte que el cuerpo está, digámoslo, no cansado de estar ahí y empieza a divagar el hombre. Entonces estamos cansados, estamos divagando, se empiezan a notar los resquicios, ¿no? Yo creo que todos hemos pasado por ahí. Yo creo que todos hemos estado en una situación así, me parece como la más, digamos, aterrizada a una realidad general, pero a la misma vez pasa el otro, ¿no? Que por el hecho de querer fortalecer nuestro cuerpo, por ejemplo, si nos levantamos al gimnasio para ir a las 5 de la mañana, pero es imposible sacar media hora para ir a la misa o ir al Santísimo, que es otra cosa, ¿no? O si no, que hay gente que dedica sus horas libres a la formación de la mente, o sea, a sacar posgrados, maestrías, pero se olvidan de cuidar sus cuerpos, se olvidan de cuidar su espíritu, y entonces se vuelven personas arrogantes, incapaces de arrodillarse en el Santísimo, que racionalizan todo y terminan perdiendo sus tesoros, ¿no? Mira, Y ya lo decías vos, antes ujú. de que digas, ¿no? A veces pasamos por etapas en cada uno de esos, pero el ideal, creo yo, ya lo decías en el numeral del catecismo, es integrar los tres. No creo que esa palabra debería de ser importante en nuestro día a día, la integración de mi ser. Sí, lo que pasa es que aquí también hay otro fenómeno y es que absolutizar una o dos partes y descuidar una o dos partes por enfocarse en una o dos partes, aunque suene un poco raro lo que estoy diciendo, pero tiene sentido, afecta las partes en las cuales te estás enfocando. Porque vamos a ver un individuo A, yo, me enfoco, es ejemplo, ¿no? Me enfoco en cuidar mi cuerpo, ok. Descuido mi parte espiritual, voy a sentirme vacío. Y eso el cuerpo lo va a notar. ¿Por qué? No sé si te ha pasado o si has visto personas que tienen problemas para dormir, tienen problemas para descansar y van al gimnasio y todo, pero se quedan en aquella pensadera, por ejemplo. O sea, son personas que descuidan la confesión, descuidan los sacramentos, descuidan la terapia psicológica o la guía espiritual, dependiendo de lo que estén llevando. Y vamos a ver el caso contrario, o sea, personas que descuidan su cuerpo. ¿Y qué pasa cuando descuidas el cuerpo? La ansiedad muchas veces viene de cuestiones biológicas y físicas. Por ejemplo, exceso de azúcar. Aquí ya mandamos un saludo a nuestro hermano Joaquín, que es experto en el tema, o sea, exceso de azúcar, exceso de carbohidratos, mucha comida, poco movimiento. Eso también genera ansiedad y a la hora de querer rezar no conseguís rezar como quisieras. Entonces, absolutizar una parte y descuidar la otra te hace al final no priorizar nada. Porque, o sea, por descuidar el cuerpo te cuesta rezar. Por descuidar el cuerpo estás cansado, estás durmiéndote, no prestas atención en clase, por ejemplo, no prestas atención a la hora de estudiar. ¿Por qué? Porque en tu cuerpo hay azúcar que no se ha quemado. O si O sea, no, estás tan obsesionado con el gimnasio que tu vida resta en esperar al día siguiente para poder mejorar otra parte de tu cuerpo, ¿viste? ¿No?
Muchas Exacto, personas que yo conozco así en ese rollo. exacto. Ahora, vámonos a la... Entonces, ¿qué pasa? Aquí podemos concluir lo siguiente, como primera parte de este capítulo. Es un mito y es una mentira pensar que vas a perfeccionar una de las tres partes de tu ser descuidando las otras. Es una mentira. Entonces, ¿qué pasa? Al final, yo puedo decirlo por experiencia propia. Cuando yo empecé a cuidar mi cuerpo por cuestiones de diagnóstico de resistencia a insulina y estado de prediabetes, puedo decir que incluso mi vida espiritual mejoró. ¿Por qué? Había mayor disposición, por ejemplo, había menos ansiedad. Empecé haciendo los famosos ayunos intermitentes que al final acabaron en ofrecerse por cuestiones espirituales. ¿Me explico? Y es algo interesante porque iba a decir Fray Agustín, pero San Agustín, él tiene una frase muy buena que dice, cuida tu cuerpo como si fueses a vivir para siempre, cuida tu alma como si fueses a morir mañana. Y muchas personas en un modo práctico hoy nos cuesta a veces, encajar todo en un solo día. O sea, tener nuestro plano de vida espiritual, nuestras actividades físicas y nuestras actividades intelectuales de tal forma que se pueda responder a cada necesidad de tu ser en un solo día. O sea, y si a las personas solteras nos cuesta, ¿cómo será los que ya tienen hijos, por ejemplo? O sea, donde ya toca, vos puedes explicar eso al respecto, yo no. Eh, Sí, pero a lo que quiero llegar es que podríamos decir que el primer factor que nuestra audiencia y nosotros debemos atacar para evitar este absolutismo es empezar a poner orden. Hay una frase de San José María que se me quedó grabada a mí. Cuando estás triste, estoy parafraseando, ¿no? O sea, cuando la tristeza te inunda, es casi 100% seguro que algo se está interponiendo entre Dios y vos. 100% seguro. O sea, y puede ser que eso que se interpone sea descuidar la vida espiritual, descuidar la vida intelectual, incluso descuidar el cuerpo. Porque para mí, yo creo, incluso hacer ejercicio, cuidar tu cuerpo, puede ser una ofrenda agradable a Dios. Alguien me dijo una vez, porque mira, yo, y esto también lo digo por experiencia personal, yo siempre le tuve apatía al gimnasio y amor a las artes marciales. Es una cosa chistosa. Y una vez alguien me dijo, pero ¿por qué vos no vas al gimnasio? Y yo, bueno, primero porque no quiero ir a ver traseros, por decirlo así. Es cuestión de que hay todo menos modestia, ¿no? Y segundo, porque yo lo miraba en un sentido más hedonista, eso de comenzar a levantar pesas y después tomarse foto en el espejo, que después de inyectarse cosas raras. O sea, yo personalmente lo miraba con apatía. Y esta persona me dijo una vez, ¿y por qué no vas al gimnasio para ponerte fuerte y con esa fuerza servir a los demás? Me abrió la cabeza, sinceramente. O sea, yo dije, tiene razón. O sea, vale la pena hacer músculo para, no sé, ir al súper, cargar las bolsas o de repente algo se cayó en la casa, que alguien fuerte pueda levantarlo, ¿no? No sé, alguien tuvo una emergencia, se desmayó y por falta de fuerza no puedes llevar a la persona a tal lugar. Y eso se puede ofrecer a Dios, digamos, yo voy al gimnasio para hacerme fuerte y servir a los demás. Cuidas la parte física. Como es una ofrenda a Dios por tu bautismo y la filiación divina, estás haciendo ofrenda agradable y lo estás haciendo oración. Y obviamente para crecer en este tipo de cosas también debes estudiar. Estudiar qué estimula el músculo, qué le hace bien, qué le hace mal, y entras en una formación intelectual también, no solo para la fuerza, también para la comida. Y en lo que estoy diciendo ya están involucradas las tres partes del ser. sí, integrarla, ¿no? Exacto, exacto, o Sí, sea, yo creo, dale. perdón, yo creo que la verdad es que nos han formado en muchos sentidos. Yo creo que algo que nos daña mucho, que en el contexto actual se nos ha formado para rendir en algo y no para ser alguien. Que hay una diferencia fundamental, ¿no? Porque, por ejemplo, el hecho de sobresalir en el gimnasio, eso a muchas personas como que los define, ¿no? Hay muchos que les gusta ser considerados el tipo del gimnasio, o hay mucha gente que les gusta que lo vean como el sacristán de la iglesia, de tanto que pasa ahí, ¿no? O el académico que pasa estudiando cualquier cosa y no deja nunca de estudiar, ¿no? Yo conozco muchas personas, ¿no? Como que nos formamos para rendir en algo, pero el hecho de considerarnos un alguien, un ser, puede aterrizarnos, ¿no? Decía lo siguiente Jacques Maritain, un filósofo francés,
cuando miraba esta situación, ¿no? Del hombre desintegrado, del hombre hecho pura humanidad, ¿no? Decía que el humanismo sin Dios degenera en deshumanización. O sea, cuando el alma se relega al olvido, cuando la mente se infla de orgullo y el cuerpo se convierte en un templo vacío, da como resultado jóvenes obsesionados con su imagen, pero incapaces de comprometerse, ¿no? Porque nunca formaste esa parte. O sea, te comprometes con ti mismo, pero no hacia los demás, ¿no? Un Exacto. continuo mejorar tu Hay, cuerpo, hay pero un, hay un- hay un continuo egoísmo. sí, tu compromiso es contigo y no con los demás. También vemos adultos exitosos que en su vida emocional colapsan emocionalmente, ¿no? El caso común de los emprendedores que son solteros, casi todos, ¿no? Son incapaces de abonar en esa parte, ¿no? O creyentes que son sinceros, pero sin equilibrio físico ni mental. A ver, ¿cuántos de nosotros conocemos a esa persona entregada a Dios, pero que está bien gordita, que está desarreglada, que hace rato, años, que no se involucra en algo de formación que no sea solo del ámbito espiritual, ¿no? Que En lo conocen todas las estudia. oraciones de la iglesia, pero no son capaces de conocer, por ejemplo, el ámbito social y político que rodea al mundo, ¿no? Que es importante, ¿no? Evangelizamos al mundo, tenemos que conocer el mundo, cómo anda, qué está afectando, ¿no? A día de hoy. Entonces vemos cómo empiezan a tirar, ¿no? Estas tensiones, estos límites hacia diversos puntos, ¿no? Sí, o también, por Al, ejemplo, personas que no saben cómo tratar las cosas de la casa. No ujú, sé, por también, ejemplo, se jodió el sistema eléctrico, se dañó un tubo de agua, no sé, se quebró un plato, se quebró una mesa, se partió una silla. O sea, y eso requiere un trabajo intelectual también para saber aprender a así es. corregir todas estas cosas. Y lo que hay detrás, el interés de que todo eso esté bien para que todos los de la casa se beneficien de eso. Exacto, pero aquí viene el punto. O sea, hoy estamos en una sociedad donde primero soy yo, segundo soy yo, lo importante es mi paz, estoy trabajando en mí, con tal de que no me molestes ahí poder estar, pero yo tengo mis intereses, o sea, y no haces algo que sea solo en beneficio del otro sin buscar tu beneficio propio. O sea, algo, a ver, por ejemplo, venir y decir, hoy voy a lavar los platos, que se podría considerar una actividad física porque estás moviendo las manos, estás de pie, estás ahí, estás allá, o voy a barrer, voy a lampasear. Eh, claro, el otro no me va a pagar, o sea, el otro va a venir y a lo mejor va a venir con los zapatos sucios, va a ensuciar. O sea, pero claro, no, lo importante es mi paz, lo importante soy yo, ya me hicieron mierda por darme a los demás siempre. O sea, y ahí viene otro desorden mental y es no ser generoso por amor a Dios. Ahí está el problema, porque digamos, es cierto, nos estamos dirigiendo a hombres católicos y puede ser que también nos escuchen hombres no católicos, pero nuestra generosidad debe partir de dos cosas. Uno, de la paternidad a la cual fuimos llamados y dos, sabiéndonos hijos de Dios. Que yo creo que ahí viene lo importante, porque o sea, el darte a los demás a veces es horrible. Seamos honestos, a veces es un trabajo muy mal pagado y a veces es ni pagado. Entonces, de alguna forma te pones a pensar, vale la pena. Pero claro, paradójicamente, cuando te portas egoísta, estás más vacío. Cuando te das a los demás y lo ofreces a Dios, quedas satisfecho. Y yo escuché de un padre aquí de la obra, del Opus Dei, que a él le gustaba estudiar a Santo Tomás de Aquino, porque Santo Tomás de Aquino proponía de que toda universidad debía tener teología, porque en la teología o el estudio de Dios está todo. Y es cierto, cuando partís de Dios de arriba para abajo, por decirlo así, te das cuenta que las tres partes están involucradas en cada actividad que vos haces. Como diría Scott Hahn en su libro Todos los caminos llevan a Roma, cuando él aprendió el rito, no, perdón, la liturgia de las horas, él todavía siendo protestante, él decía, yo descubrí que mi cuerpo fue hecho para alabar a Dios en la liturgia de las horas, o sea, haciendo las adoraciones, las inclinaciones, etcétera. Y te vas dando cuenta de que no solo es recitar oraciones, tu cuerpo también, como dijiste al inicio, da manifestaciones de adoración. Y obviamente tu espíritu está involucrado. No sé si te acordás cuando hacíamos los apostolados en la comunidad, o sea,
había esfuerzo físico cargando audio, Claro. llevando sillas, limpiando mesas. Yo me acuerdo cuando Maciel decía, barrer el salón para una asamblea, eso es servicio. O sea, claro, estás haciendo un desgaste físico, lo estás ofreciendo a Dios. Y bueno, en este caso, cuando los apostolados eran sobre cocinar y no sabías cocinar, pues tenías que aprender, alguien te enseñaba, entonces ya viene del intelecto. A lo que quiero llegar es, hay una frase que San José María dice, que a mí me encanta, porque me cuesta, me encanta porque me cuesta. Dice, cuando tengas orden, se multiplicará tu tiempo y por tanto podrás dar más gloria a Dios trabajando más en su servicio. Y yo te pregunto, ¿cómo podríamos empezar a tener orden para que en cada actividad que hagamos tomemos en cuenta esas tres dimensiones? Hombre, fíjate que yo me hice esa pregunta primero cuando estaba recién, digámoslo, entregado a la vida laboral, porque en la universidad me la hice, pero en la universidad es como un poco diferente. Aunque me sirvió esta experiencia en la universidad, lo comento rápidamente. Yo me di cuenta que yo necesitaba tener un espacio para ir a hacer ejercicio porque casualmente estaba empezando a engordar, ¿no? Estoy hablando de hace, a ver, ahí estamos en 2025, 2018, alrededor del 2018, tenía 28 años y había empezado a subir de peso. Bueno, y recuerdo también que me costaba mucho el hecho de levantarme temprano, dormía muy hasta tarde y eso me afectaba en mi trabajo también, estaba siendo infeliz en el trabajo, ¿no? Porque también en el trabajo pasás sentado todo el día y empezás a comer chucherías, ¿no? Que la Coca-Cola, que el pan. Trabajo y oficina es muy así. Yo no sé cómo se nos arrastra tanto eso. Bueno, para no cansar el cuento, mi experiencia fue agarrar y volver a hacer un horario que yo ya me había hecho en la universidad, pero ahora lo trabajé muchísimo más. Se me di cuenta que el primer ejercicio que yo hice fue ver qué hacía día a día yo, ¿no? Y empezar a marcar en las horas los recuerdos de mi última semana, qué había estado haciendo la última semana. Lunes, ¿qué hice el lunes pasado, por ejemplo, no? Hice esto, de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora. Me di cuenta que, por ejemplo, en las noches yo dedicaba horas y media hasta 3 horas a consumir contenido. O sea, series, películas. A Demasiado veces tiempo. compraba la comida para evitar perder tiempo cocinando para poder ponerme a ver la TV o en la compu, donde sea, ¿no? Creo que eso nos pasa mucho. Después de eso, me dormía a las 11 12 de la noche y tenía que viajar 1 hora para el trabajo, entonces me levantaba a las 5:30, 6 de la mañana, a las 6:30, corría y ya llegaba al trabajo justo y entonces y comenzaba el día cansado, estresado y otra vez la misma rutina todos los días me di cuenta que era una monotonía. Llegado al punto fue que empecé y puse límite de estar dormido a las 9:30 de la noche. Suena descabellado, ¿no? Vas a decir eso, ¿qué haces durmiéndote a las 9 de la noche? Sucede que el gimnasio abría, el horario más temprano era a las 5 de la mañana. Yo me había establecido la meta de pasar por lo menos 1 hora con el Señor todos los días, en ese momento, ¿no? Y la única forma de hacerlo era ir a misa antes del trabajo, pero también yo no podía ir al gimnasio después del trabajo porque se me complicaba la noche. Me empecé a levantar a las 4 de la mañana para prepararme para ir al gimnasio, mi desayuno, me iba al gimnasio, después del gimnasio iba a misa y después a misa, que la misa era a las 6:30, iba al trabajo. A las 7:35 yo ya estaba en mi puesto de trabajo, ya había ido al gimnasio, ya había desayunado, ya había ido a hacer adoración y el resto del día se acomodó. Como ya llegaba tan cansado a la casa, solo comía, medio hacía algo y a dormir. En ese Que entonces sí, estaba soltero, es decir, los contextos van cambiando, ¿no? Van claro. cambiando, van así. Pero me di cuenta que la base de ese horario me sirve a día de hoy en mi matrimonio, inclusive. Con mi esposa tenemos un calendario. En el calendario hay tal cosa, tal día hay tal cosa, esto, lo otro, nos ajustamos. Y ella es muy exigente en eso también, como que el Señor lo va preparando a uno, ¿no? En el sentido de que vamos ajustando los tiempos a las necesidades y se va trabajando sobre eso. Pero creo que ahí está una clave, ¿no? Saber administrar el tiempo. Y para cerrarlo, de la siguiente manera, dice Jordan Peterson lo siguiente: la disciplina física sin propósito espiritual termina en narcisismo o autodestrucción. Exacto. Entonces, si no abocas todo tu esfuerzo a un propósito mayor, creo yo que
terminaremos no tomándonos selfies todos los días, pero sin cambiar nada. O sea, ¿qué te cambia de tomarte una selfie todos los días? No creo que ese debería ser nuestro propósito, más allá de vernos bien, sino encontrar que mi cuerpo me va a servir para un montón de cosas si está bien. Sí, mira, yo creo que también das lo que tenés. Por ejemplo, cuidar el cuerpo, cuidar tu genética, es desde ya ir cuidando a tus futuros hijos, caso que Dios te los quiera regalar. Así es, O sea, así es. eso es ley, o sea, es ley genética en el sentido de que, por ejemplo, si sos un alcohólico, vas a transmitirle a tu hijo disposición al alcoholismo. Exactamente, sin Exacto, duda. si sos un diabético, le vas a transmitir disposición a la diabetes. Si sos un obeso, le vas a transmitir disposición al azúcar, porque eso ya va a ir impregnado en su código genético. Entonces, cuidarte de alguna forma es cuidar a tus futuros hijos, caso Dios te los quiera regalar. Y es interesante también porque, mira, yo lo puedo decir de esta forma. Somos de alguna forma o estamos en una sociedad, y me corregí si estoy equivocado, donde fuimos hechos para ser esclavos de un sistema. Y voy a decirlo sin profundizar tanto en el tema porque sonaría teoría de la conspiración y no estamos aquí para eso. Lo siguiente, a ver, trabajamos 8 horas, ok. La mayoría de los trabajos bien pagados no son físicos, son de oficina, la mayoría de los trabajos bien pagados. Pasás ahí sentado lo normal, 8 horas y cuando la cosa se pone buena hasta 10 11. Lo que se te ofrece es todo lo que te va a estimular en azúcar, Café, carbohidratos, coca, azúcar, café, coquita, chucherías, chucherías, ¿cómo es que se llama? El Red Bull o el Red el Bull Red mezclado con Bull, gaseosa, ¿viste? el Monster. Mira, También sí. haciendo un paréntesis, una vez unos brothers la sacaron del estadio, estábamos trabajando esta noche y los brothers se llevaron un Jack Daniels. Dios mío. Ay, Dios. Esos no trabajaron, esos flotaron toda la noche. Eso Sí, y yo incluido porque me dieron también, pero bueno, la cosa es que, o a lo que quiero llegar, es que de por sí ya la realidad laboral que mejor te paga, y que por ende es la que más buscas, es la que afecta tu cuerpo y tu mente. así es. Número uno, quedas tan ansioso, ¿por qué? Porque las personas piensan que a mayor rendimiento laboral en una empresa, va a ser más gratificante. Y no, mi hermano, Hombre, sí. acabas el trabajo y hay más trabajo. Es así, es Es así. infinito, es O sea, una... no tiene un fin. El fin lo pones vos. Uno, haciendo lo que tenés que hacer en el día. Y dos, quitándote la idea de que te van a compensar. No, simplemente te pagan por hacer tu trabajo. Ya está. Pero ¿qué pasa? Quedas tan ansioso pensando en el trabajo que quedó pendiente. Quedas tan ansioso en tu cuerpo por toda, discúlpame la palabra, por toda la mierda que te metiste. Porque eso es lo que es, mierda. eh, Llegas a la casa con el azúcar alto, llegas con ansiedad y llegas con ganas de compensarte lo que no hiciste en el día para vos. Y empezás a Así es. desvelarte, empezás a ver series, empezás a hacer con los amigos de noche lo que no hiciste en el día y que querías Así es. hacerlo. Empezás a no dormir bien y entonces empieza un ciclo que te va matando poco a poco, donde no puedes ni estudiar, ni prepararte, ni pensar. Como diría Agustín Laje, te vuelves un idiota, porque la parte espiritual está descuidada, la parte física está descuidada y la parte del alma solo lo que recibe estímulo tras estímulo tras estímulo tras estímulo y una mezcla de estímulo de dopamina con estrés. ¿En qué acaba eso? En una sociedad que se quiere suicidar, que se quiere matar. Y es una cosa interesante porque el sueño de todo mundo, y no sé vos que estás en TI también igual que yo, el sueño de todo programador, irónicamente, es dejar de programar. Sí, volverse el CTO, ¿viste? Exacto, volverse el Sí, CTO, irse a vivir allá en el campo con una camioneta, con tu mujer y tus hijos, tu granjita, tus pollos, tus gallinas. ¿Por qué? Porque no porque vos mismo sabes que no aguantás el ritmo actual. Porque ese ritmo no nació o no fue creado para beneficiarnos, sino para matarnos y en el menor de los casos para controlar. O sea, sí, no, y ya, para y, hacernos rendir en algo, ¿no? Al final, dar un resultado, no importa a la humanidad, sino el resultado que puedan obtener del esfuerzo de uno. pues claro, el día que no, el día que dejes de funcionar porque sos limitado, porque tenés un límite, no sos un semidios, no sos un dios,
simplemente la empresa te va a indemnizar por ley para que no tengan problemas legales, te van a despedir y tu lugar lo va a ocupar otro. Sí. Ya está, ya También está. está el caso, Alejandro, no del hombre que se vincula no solamente a, o que se desvirtúa o que se desbalancea hacia uno de los pilares de los que estamos hablando, sino el que cree dominarlos todos, ¿viste? Y que generalmente después te anda aconsejando, ¿no? Ese tipo que te dice, no, yo sé lo que tenés que hacer, es tal cosa, y los ves convertidos en coach de vida, ¿no? Que personas que dominan todos los ámbitos, ¿no? Y vos decís, espérate, yo creo que aquí hay otro problema, ¿no? Es otro desbalance, el creer que podés con todo, ¿no? El creer que sos perfecto en cierto modo, ¿no? Dos cosas al respecto. Ahí no Santo Tomás de Aquino decía lo siguiente: la sabiduría es saborear la verdad, no acumularla. Vean esto, o sea, ser capaz de tener una medida, incluso para el hecho de ser sabio o buscar esa sabiduría. Pero después viene Thomas Hornsted, siempre lo recomiendo. Firmes en la brecha es como que tuviera una cantidad inagotable de cosas o mensajes. Dice lo siguiente, nuestro querido obispo: el varón moderno ha sustituido el silencio por la opinión. Habla mucho, pero no Fíjate. escucha a Dios. Vean esto, habla mucho, pero no escucha a Dios. Yo me he dado cuenta de que somos muy reactivos. Estamos muchas veces leyendo, ocupándonos de saber mucho, de saber de lo que pasa en el Vaticano, de saber de lo que pasó en otra región del mundo, pero no para conocer o pedir a Dios por estas personas, sino para que cuando aparezca el tema, poder ir a la yugular de las personas y presumir, ¿no? Y poder ganar el debate o imponer la idea. Y nos ha pasado, creo que a mí me ha pasado en algún momento en que me cedo a ese impulso y empiezo a pelear en redes sociales. Lo hacía mucho más cuando estaba recién salido de la universidad, pero creo que está la tentación, ¿no? De que en redes sociales uno se vuelve arrogante, por ejemplo, y en persona también uno termina humillando a muchos hermanos, también puede pasar. Y también el hecho de que te vaya bien en tu trabajo, eso te puede dar otro boost de superioridad, de ego, ¿viste? Y ya no se diga que tu cuerpo, o sea, está en una buena etapa de tu vida y vos te crees como superior a los demás. Y ahí está como otro desbalance, ¿no? Creer que puedes con todo, pero al final decía un profesor nuestro: estas personas que creen hacerlo todo, dice, como ustedes, ingenieros de sistemas, decía, son como los patos, dice. Los patos es un animal mediocre, decía. El pato nada, el pato vuela y el pato camina, pero ninguna de las tres cosas las hace bien. Hacer bien. Es como decir, sí, o sea, pues podés saber de todo, pero no sabes nada bien. Sí, Será que de ahí nació la costumbre del programador hablando con un pato para desentender, para puede desentenderse? ser, puede ser. Es que mira, ahí también hay otra cuestión. Tiré a mi papá a ver si como ronca duerme. O sea, nosotros estamos llamados a ser hombres de acción, pero Pero ¿qué no como pasa? los de Mulan, ¿viste? ¿Cómo? No como los de Mulan. Exacto, no O como los de sea, Mulan. un poco más arriba, ¿no? ¿Viste? O sea, Exacto, hombres de acción. ¿En qué sentido? Hacer lo que tenemos que hacer. Si el evangelio del domingo, somos simples siervos o somos siervos inútiles, solo hicimos lo que teníamos que hacer. Pero hoy en día, y te pones a pensar, por ejemplo, una frase de San José María que él decía: para el apóstol moderno, una hora de estudio es una hora de oración. O sea, en nuestros tiempos la formación intelectual es imprescindible. No podés servir, no podés ser útil si no te formás. No se puede. ¿Por qué? Porque las personas están ahí afuera buscando a alguien que las guíe. ¿Y qué pasa? Si queremos ejercer nuestra paternidad como tiene que ser, tenemos que tener el conocimiento para transmitir, el testimonio para convencer y el espíritu para ofrecer. O sea, exacto, ofrecer a Dios, tener la conducta, porque la conducta arrastra, y cuando a través de la conducta la gente se convence, es donde la gente te quiere escuchar. Y hoy en día tenemos, yo por ejemplo, le cuestiono a cualquier padre que nos esté escuchando, cualquier sacerdote: no es coherente que un sacerdote sea gordo, no es coherente, saludos a nuestro hermano, querido sacerdote Edgar. Lo queremos mucho, pero hay un punto aquí, ¿no? no es coherente.
¿Por qué? Porque el cuerpo Dios no lo creó para la obesidad. Dios no lo creó para ser obeso. Si quieren, vayan y busquen en internet o le preguntan a ChatGPT todos los estudios científicos que han sacado y que han salido y que han hablado sobre las consecuencias de la obesidad. Es todo un ciclo antinatural, fuera de aquellas excepciones de problemas de tiroides que no tienen nada que hacer. O sea, pero eso es lo que es una excepción. Entonces, por ejemplo, si viene un sacerdote y me dice a mí, hombre, yo te recomiendo, en dirección espiritual, hombre, yo te recomiendo que hagas ejercicio para que te dejes de masturbar, de ver pornografía, es un ejemplo. Y el man tiene panza, güey, ¿qué voy a Hombre, pensar? aún así yo te diría que el consejo sigue siendo válido. Lo Sigue que siendo pasa es que, válido. ¿qué pasa? Que como que pierde un poco de fuerza, pero si yo me quedo con el consejo y lo aplico, hombre, sí me sirve, pero la realidad es que los sacerdotes sí deberían de ser un ejemplo de persona integrada, ¿no? O Ahora, sea, y ahora nosotros también. pasa, ahí quisiera comentarlo, ¿no? Pasa que cuando el sacerdote también le da una relevancia importante al físico, pasa, por ejemplo, como este sacerdote colombiano que está hoy causando demasiado conflicto en redes sociales, porque aparte de mostrar su cuerpo en redes sociales, tanto vestido como es vestido, lastimosamente, se pone a bailar. Entonces, ahí hay riesgos también, ¿no? O sea, yo creo que el sacerdote también tiene que tener como una misura, una medida, ¿no? En las cosas y debería ser ejemplo para nosotros los hombres. Yo quisiera decir algo, pues, pero es importante, y perdón que te corte, cuando nosotros hablamos de integrar, no es mezclar las cosas, no, no es que todo va junto, no. Integrar es ordenar la vida, ¿no? Poner cada cosa de su ser en el lugar correcto, ¿no? Bajo una misma dirección que es el hombre integrado en el reino de Dios. Y San Agustín lo decía de la siguiente manera, mi alma estaba enferma porque no estaba ordenada en ti. Y lo dice más bien en realidad en la traducción correcta es a ti, no está ordenada a ti. El cuerpo, la mente y el alma no son enemigos, sino que son instrumentos. O sea, yo insisto en esta parte porque podemos irnos de aquí pensando que el sacerdote, ¿qué ejemplo voy a agarrar del sacerdote? No, claro, agarren el ejemplo, ¿no? Pero muchas veces las acciones hablan fuertemente y hay que tener ese cuidado también, Es que ¿no? ahí está el punto. ¿Por qué yo puse el ejemplo de los sacerdotes? Porque, digámoslo así, es como un ejemplo delicado, ¿no? Porque aquí se podría decir que estamos hablando mal de los sacerdotes y no es así. Pero yo toqué el tema paternidad. Y la paternidad la va a ejercer independientemente de cuál sea tu vocación. Si sos padre de familia, si sos sacerdote, si sos soltero pero consagrado a la misión. O sea, van a haber almas que vas a tener que guiar tanto intelectualmente como con tu conducta. Van a haber almas que van a buscar la salvación, que tienen espíritu como vos tenés espíritu. Entonces, igual, si sos padre de familia y mandas a tu hijo a hacer ejercicio, haz ejercicio vos también. O sea, yo recuerdo que mi papá, o sea, mi papá me decía, cachorro, vamos a correr. O sea, y yo el que miraba correr en el campo allá de la 1 de Mayo era mi papá. O Claro. sea, entonces, a lo que voy es, no estoy diciendo que el consejo no se deba tomar, claro que sí, pero el que está haciendo mediocremente el ejercicio de su paternidad es ese sacerdote, es ese padre de familia. Podemos ser nosotros que estamos hablando en este podcast. O sea, Y claro, digamos, yo me podría poner, por ejemplo, en Instagram a publicar todo lo que hago, pero no me interesa. O sea, a mí me interesa que me vea Dios y que me vean las personas de la vida real que Dios puso a mi alrededor. Es lo que me interesa. O sea, a mí me interesa tener músculo para ayudar a quienes me rodean, no para postear en redes sociales. O sea, a mí me interesa una vida espiritual para agradar a Dios, no para aparentar ante los hombres. Como dice nuestro Señor, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que parecen sepulcros blanqueados, ¿no? Lindos por fuera, pero podridos por dentro. O sea, que les gusta vivir de apariencia. O sea, a mí no me interesa hacer marketing de mi vida, a mí me interesa servir en la vida real donde Dios me puso. Y a veces ese es el peligro de mucho influencer que se mete a las redes sociales, que dice mucho y hace poco. ¿Por qué? Porque sí, no integra las cosas. Y otra cosa, una cosa que San José María decía, Mino, numeral 287, que nunca se me va a olvidar. Pureza de intenciones la vas a tener siempre y cuando en todo busques agradar a Dios.
Y ahí está el punto. ¿Será que estás integrando el cuerpo, el alma y el espíritu para agradar a Dios o para hacer alarde de ti mismo? O sea, podríamos Hay que plantearnos meditarlo en eso. realidad. Sí, o sea, claro, porque te pones a pensar. Hay dos ejemplos que siempre vale la pena tenerlos en cuenta. San José, yo diría tres. San José, el Señor Jesucristo y San Isidro Labrador. ¿Por qué San Isidro Labrador? Porque la vida del brother era familia, trabajo, fe. Esa era la vida del brother. Esposa, hijos, misa diaria y el trabajo haciendo lo que él tenía que hacer. San José, podemos decir, el hombre del silencio. Nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que él siendo verdadero hombre, trabajó por 30 años, se Así le es. conocía como el hijo del carpintero, de alguna forma él también era formado en doctrinas, a sus padres le formaron en doctrina, o sea, San José y la Virgen Hombre, María, o hombre, sea, para haber formado a Jesús hombre en la ley, tendrías que haber sido un crack. un tipo formado, sí. Sí, 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 claro que sí. Infuso del Espíritu Santo. Exacto, un crack totalmente. A ver, si te pones a pensar la calidad de hombre que tuvo que haber sido San José, por gracia de Dios, es algo inmenso. De hecho, hay una meditación de los 7 domingos a San José, donde dice que uno de los sufrimientos de San José fue él haber tenido que circuncidar a Jesús. O sea, porque en la tradición judía era el papá que lo hacía. O sea, Cosas, y ¿no? bueno, me puedes corregir si estoy equivocado, pero él sufrió al ver a nuestro Señor siendo circuncidado, ¿no? Pero también era el papá en la tradición judía que le ponía el nombre a sus hijos. O sea, el nombre de Jesús se lo debemos en la práctica a José, a San José. O sea, y te pones a pensar también en el destierro a Egipto, que los evangelios no lo narran. O sea, pero ¿cómo habrá sido para él irse a pie, en burro, con un niño pequeño, con una mujer, o sea, joven adolescente en su época, ¿no? Claro que a lo mejor habrán tenido experiencias extraordinarias porque estamos hablando de un Dios y hombre verdadero, pero en el sentido humano de la palabra, o sea, San José debió ser lo suficientemente íntegro para dar cuenta de todo lo que le fue confiado. Sí. Por eso la iglesia se confía y confía a los hombres también a la imagen de San José. Y me parece, creo yo, que debería ser nuestro auxilio en esta búsqueda de la integración. Ya para ir encabezando el cierre de este episodio, me gustaría como hacer una síntesis pequeña de todo lo que hemos venido hablando y que Alejandro también tan profundamente lo ha mencionado en los últimos ejemplos que ha puesto. Bueno, primero que nada, el cuerpo, la mente y el alma no son enemigos. O sea, estas áreas no es que una debe prevalecer sobre la otra, sino que son todas instrumentos. Porque si uno de estas domina sin obedecer el propósito eterno, el hombre se divide interiormente. Pero en realidad el cuerpo fue hecho para servir, la mente para discernir, el alma, escuchen bien esto, para gobernar, porque el alma es la que sabe de los asuntos eternos en realidad. El alma está hecha para gobernar, pero todos juntos, cuerpo, mente y alma, todos juntos están hechos para amar. Esa es la jerarquía del orden interior que la fe, la iglesia propone y que el mundo intenta desmantelar. Yo creo que si nosotros empezamos a ver al cuerpo como el templo que es también, o sea, no estoy hablando del cuerpo no solamente físico, ¿no? Sino todo el ser nuestro, ¿no? Que es un templo, podemos darle fuerza a esa estructura, ser capaces de sostenernos interiormente para encontrarnos con Dios que viene a tocar la puerta de mi templo y poder convivir con Él, ¿no? Entender sus designios, tener la mente fresca para poder saber de dónde me está hablando, ¿no? Entonces, creo yo que ahí está el reto, ¿no? Es decir, la integración como una misión del hombre, ¿no? El hombre integrado no se guarda para sí mismo, su vida se convierte en un testimonio. Ya lo decía vos, Alejandro, San José, qué gran ejemplo. Yo no conocía la historia de San Isidro Isidro. Labrador, por ejemplo. Me parece increíble. Yo estaba pensando en un poco más actuales, ¿no? Personas un poco más actuales. Pensaba de reciente canonización a Pier Giorgio Frassati, Carlos. Pensaba también en personas lógicamente religiosas como San Maximiliano Kolbe, mismo San José María Escrivá, o sea, son hombres brillantes, viste, pero que a la misma vez eran capaces de tener largas jornadas de trabajo, pero todas destinadas al verdadero servicio. Imagínate, Pier Giorgio, su evangelización era el escalar las montañas aquí en los
en los Alpes italianos, en los Alpes suizos, y era su manera de llevar a la gente al cielo. Murió a los 24 años y sin embargo pues fue santo, un hombre que integró toda su masculinidad. No sé, Alejandro, ¿qué nos podrías decir para ir cerrando ya el episodio? Para ir cerrando el episodio, creo que haciendo un ping-pong de consejos, por decirlo así. Uno, el único del cual nos debe interesar cómo nos ve es Dios. O sea, preguntarse, ¿no? ¿Será que lo que estoy posteando en el Instagram es para hacerme vanagloria o es para servir a los demás? ¿Cuál es la intención bajo la cual estoy haciendo ejercicio, estoy rezando, me estoy formando intelectualmente? ¿Cómo está mi integridad? Porque es increíble. Llama la atención, Edwin, las personas que son auténticas. Ya lo decía el padre Javier Olivera Rabasi en uno de sus últimos reels que sacó. ¿Por qué yo voy a tener vergüenza de ser católico si el mundo le hace caso a los que son auténticos? Hay una cosa que, por ejemplo, yo que entreno taekwondo, hay una cosa que yo me pregunto, ¿será que, o me lo puedo preguntar ahorita, ¿no? ¿Será que el mismo taekwondista íntegro que soy en el tatami lo soy fuera? ¿Será que el mismo católico que soy dentro del templo lo soy fuera? ¿Será Es una que buena pregunta. exacto, será que el Alejandro que conocen en un lado es el mismo en otro lado? O sea, con las mismas virtudes, con el mismo pensamiento, con la misma fe. ¿O será que me voy acomodando en virtud de la conveniencia para evitar el problema, para evitar el conflicto? Porque si hay una cosa que tienen las personas íntegras es que incomodan totalmente. ¿Por qué? Porque son luz y la luz siempre va a incomodar, sobre todo para aquellos que están dormidos. O sea, es como la analogía que tocamos en capítulos anteriores, cuando estás dormido y te encienden la luz, ¿no? O sea, las personas íntegras siempre van a incomodar, pero yo creo que era lo que vos decías, ¿no? De Dios y de Dios a los demás, independientemente de cuál sea la realidad. Quiero cerrar mi aporte con una frase de San Agustín que decía: cuida del orden y el orden te cuidará. Y eso es algo bien fundamental para nuestros días hoy, porque hoy la mayoría quiere vivir a la espontaneidad, porque piensan que tener orden es ser farsante, piensan que tener orden es no ser auténtico, piensan que tener un régimen, por decirlo así, militar en virtud de lo que querés lograr es estar loco. Una vez un amigo mío me contó que San José María, él tenía un cartel, un certificado que él mismo se hizo, porque a veces le decían a él: vos estás loco. Y entonces él sacaba el certificado y decía: Interesante. estoy. ¿Y qué pasa? Es cierto que a lo mejor hablo últimamente mucho de San José María, pero putz, es un ejemplo que vale la pena decirlo. Este hombre cargó con diabetes tipo 1. Este hombre es el patrono de los diabéticos, de hecho. ¿Por qué? Porque en 1954 Dios se la quitó. O sea, Dios lo sanó de la enfermedad, que él lo describe como su primera muerte. Pero antes de llegar a eso, este hombre literalmente se dedicaba, era alguien que, es cierto, a lo mejor en su vida habrán pasado milagros y todo, pero a él le gustaba hablar de cómo ordenar un sofá, cómo acomodar las almohadas de un sofá en la casa, cosas así, del día a día, ¿no? Y los médicos a veces se quedaban: ¿cómo es que este hombre tiene la vitalidad, la fuerza y la alegría si es con este diagnóstico es para que esté en cama? O sea, no sé si has escuchado la famosa frase de que es el alma la que, la que lleva el cuerpo, la que Ujú. lleva el cuerpo, por decirlo así. Y era lo que vos decías: el alma es la que gobierna. O sea, a veces el cuerpo, y vos que sos padre de familia, lo puede entender mejor, creo. A veces las fuerzas físicas no quieren dar. El amor que se puede sentir por ese hijo, o sea, vos decís: bueno, sacar fuerzas de donde no Así hay, es. por decirlo así. Entonces aquí viene como la pregunta final. No solo se trata de tener integridad, sino cuál es el propósito de esa integridad. Porque en virtud del propósito de esa integridad se va a poder definir la pureza de intención de ella. Y Tal al cual. final, como estamos dirigidos a una audiencia católica, ¿será que querer tener integridad y el propósito de esa integridad es agradar a Dios? O sea, si el día de mañana fuésemos a morir, ¿qué tenemos en las manos para ofrecerle a Dios? ¿O será que hay almas en el cielo que nos están esperando, fruto del apostolado? Y yo creo que al final eso es lo que importa, ¿no? Y finalmente, hay una oración, no sé si alguna vez vos la escuchaste, de San Francisco, que decía: oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, entiéndase por corazón,
alma. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta. O sea, él pedía integridad en las virtudes, porque las virtudes él ya las tenía por el bautismo, pero él lo que pedía era perfección, fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento. O sea, sentido y conocimiento para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. O sea, esa es una oración que ayudaría, o sea, rezarla, para tener esa integridad que a veces tanto a vos y a mí nos hace falta también. Y es eso. Y que nuestra madre pues ruegue por nosotros, que la necesitamos en realidad. Así es, tal cual. La verdad que el mundo no necesita más hombres exitosos, sino hombres unificados, porque el reino no se construye a partir de la fuerza bruta, ni de la violencia, ni tampoco, perdón, con inteligencia fría, sino con hombres que han aprendido a dominarse y a entregarse. Cristo no vino a fragmentar al hombre, sino a restaurarlo. Y esto quiero que quede muy claro, ¿no? Porque Cristo vino a devolverle la integridad que perdió en el Edén. Y cada paso que damos hacia la integración es en realidad regreso a casa. Así que, si quieres saber si estás integrado, hazte la pregunta, ¿no? Lo que pienso, lo que hago, lo que creo, apuntan en la misma dirección. Si la respuesta es sí, pues estás caminando hacia la libertad, ¿no? Si no, este es el momento de ordenarlo. Vamos terminando el episodio por ahí. Espero que haya sido de mucha utilidad. Gracias, Alejandro, por tus palabras sabias y profundas. Nosotros vamos terminando el episodio del día de hoy, no sin antes pedirles que se unan a nosotros en redes sociales. Estamos en TikTok, en Instagram, en YouTube y en Twitter con el usuario @1a1-podcast. Estamos publicando episodios todos los martes y viernes, así que nos vemos el viernes en Viernes de Varones y el próximo martes en otra edición de Templarios Digitales. Nos vemos por ahí. Bye, bye.